Pues hemos tenido ya oportunidad de concluir el capítulo 12 de Proverbios después de eh, 36 sermones, o 35 del puro capítulo 12, eh, pues lo cual sería pues casi un año, digamos, eh, algo como tres cuartas partes. Pues ahora tenemos oportunidad de pasar al capítulo 13 y una vez que abrimos esta escritura, nos damos cuenta de que este versículo, el 1, se dirige de forma específica a los hijos. Y, y bueno, pues pensamos sobre este pasaje, lo miramos frente a nosotros y nos preguntamos, ¿de qué está hablando este versículo 1? ¿A qué se está refiriendo? Desde luego, está presentando, por un lado, a un hijo sabio y lo está contrastando con un hijo burlador, según aquí el texto dice. Pero específicamente el pasaje nos va a hablar del modo o digamos de la disposición en que cada uno de estos hijos recibe ese consejo, específicamente el modo en que cada uno ha de recibir el consejo. Es decir, que mientras el hijo sabio atiende al consejo, el hijo burlador no lo hace, ¿sí? En contraste con el hijo sabio. Entonces, se está hablando centralmente en este pasaje del modo en que ambos, el hijo sabio por un lado, el hijo burlador por otro, el modo en que ambos toman el consejo paternal. Y bueno, tenemos el título del sermón, es Escuchar con el corazón. Así es el título, Escuchar con el corazón. Es el sermón número 1 del capítulo 13 de Proverbios y la base bíblica es a la que dimos lectura, Proverbios 13:1. Bueno, ya decíamos, se presenta al hijo sabio, al hijo burlador, ambos respondiendo ante el consejo de los padres, en este caso del padre. Eh, se está hablando de dos personajes, pero centralmente está tratando con la disposición o con la manera en la que cada uno atiende el consejo paterno. Entonces, aquí miramos algo muy interesante, que pues desde luego está en la misma escritura, porque ella nos habla, la misma escritura nos habla en otras partes de, de que la formación de los padres es importante, ¿sí? La responsabilidad de los padres en la tarea de educar a los hijos es una cuestión de verdadera importancia, ¿sí? Es una cuestión vital, es decir, la responsabilidad de los padres sobre los hijos es mucha. Que el hijo obedezca es algo que los padres trabajan en ello. Pero aquí, y de un modo no contradictorio, la escritura nos presenta, digámoslo, una joya. Toda la escritura, desde luego, es una joya, pero aquí encontramos una de tantas, de las muchas joyas que implica la palabra de Dios. Aunque la formación de los padres es un asunto de vital importancia, los padres son responsables de sus hijos, no obstante, aquí en este pasaje nos damos cuenta de que a los hijos, tanto al sabio como al burlador, digamos que los pone en primer plano, es decir, los pone en el centro. En otras palabras, los pone a cada uno como responsables, pone a cada uno como responsable de sus propios actos. Miren qué interesante. Y esto no elimina lo que la escritura en otras partes nos dice, que los padres son responsables sobre sus hijos, sino que aquí llega un punto en que la escritura dice, bueno, los padres son responsables, esto se ha dicho en otras partes, pero también los hijos en la disposición de su corazón muestran en la disposición de su corazón hacia el consejo de sus padres,
muestran una respuesta propia, muestran responsabilidad esos hijos en sus propias vidas ante el consejo paterno. Entonces, miramos que con esto la escritura no se contradice. No es que hay un mensaje sobre que los padres son responsables y luego otro mensaje donde dice que los hijos son los únicos responsables. Eso no está enseñando la escritura. Está diciendo, tú, papá, mamá, son responsables en la formación de sus hijos. Pero ustedes, hijos, desde determinada edad, son responsables en la respuesta de ustedes hacia el consejo de sus padres. Eso está la escritura tratándolo y nos damos cuenta, no hay contradicción. Muy al contrario, hay unidad en esto. Habla de ellos entonces, de los hijos, como responsables de su disposición a atender el consejo paterno. Entonces la escritura nos está diciendo, los hijos son responsables. Y la razón por la cual un hijo es responsable, encontramos esto maravillosamente en las escrituras, es que al hablar de un hijo que ante Dios es responsable de atender el consejo paterno, nos muestra la escritura que el hijo es corazón. La escritura nos está mostrando algo maravilloso. El hijo es corazón. Nosotros somos corazón. Y como corazón respondemos ante Dios. Tenemos una responsabilidad allí. Y esta ahora se la adjudica a los hijos. Por eso habla de un hijo sabio y un hijo burlador, por contraste. Entonces, esto es profundo. Hemos dicho que aunque la Biblia en otras partes habla de los padres como responsables de los hijos, en este pasaje nos muestra, bueno, hijos, ustedes no están libres de responsabilidad. Sus padres los forman, pueden tener aciertos, desaciertos en la formación, pero ahora Dios se dirige a los hijos y dice, ¿qué clase de hijo eres tú? Miren, es maravilloso esto que hace Dios. Nos pone ahí en el centro y a los hijos, por si el hijo dijera, bueno, es que así suelen hacer muchos, pues es que mi situación es que es por culpa de mis padres. No, allí Dios está diciendo, mira, la gente puede culpar a tus padres, pero yo a ti te hago responsable como hijo de la respuesta que das ante el consejo paterno. Es tremendo porque esto indica que, desde luego, ni los hijos salen libres en el trato divino, ¿sí? En los deberes que se tienen ante Dios. Ahorita veremos que pues está hablando de hijos desde cierto rango, digamos, desde cierta edad. Pero bueno, decía esto que afirma la escritura, tiene profundidad. Y puede haber otras cuestiones de las que podríamos hablar, no es el tema aquí, pero sí es muy necesario hacer mención de esto. Entendemos también que está la participación, por ejemplo, como habla aquí de el hijo sabio atiende el consejo del padre. Se sobreentiende una mamá que también en casa apoya o bien reafirma la autoridad del padre. Porque, ¿qué pasa? Que el padre regaña y la mamá se entromete, echa a perder. Ella con sus manos está diciendo, ahorita yo voy a destruir mi casa. Oye, hijo, es que traes este calcetín mal. Y que la mamá, no, mira, mi amor, es que tú no guardaste los calcetines. Lo oye el niño y la mamá está tirando con sus propias manos la autoridad de su esposo. Entonces está afectando, está, sin darse cuenta, está diciendo, hijo, ojo, mira, al padre no todo se le obedece. Solo le obedecerás en cuanto yo esté de acuerdo, toda vez que yo afirme eso. Pero si ves que objeto yo, entonces, mira, te estoy dando un mensaje, no obedezcas a papá, sino hasta que veas que yo ponga las condiciones para que papá sea obedecido. Miren, esa es una cuestión que en otras partes la escritura va a tratar, ya en su momento llegaremos, pero solo hago mención de esto porque ahí hay algo interesante, que una mamá lee ese pasaje y bien ella siendo tocada por Dios debe decir, Señor,
Tú aquí estás hablando ciertamente del hijo como responsable de escuchar la voz del padre, pero aquí me siento en cierta forma aludida toda vez que me entrometo para cuestionar la autoridad de mi marido o simplemente para decir, bueno, es que mi esposo no es perfecto. No, ahí hay una responsabilidad. Ya Dios está poniendo a los hijos y no está diciendo la escritura, mira, es que depende de cómo es tu papá. No, dice, el hijo sabio atiende el consejo del padre. Entonces, la escritura ya ha puesto en el centro allí, digámoslo en primer plano, desde luego no, ah, no opacando a Dios, sino a los hijos en primer plano, pero como seres responsables de la respuesta que dan a los padres. Entonces, decía que esto es profundo y pues un poco tocamos el asunto que allí puede aparecer, que es el de la mamá afirmando la autoridad paterna. Pero bueno, hemos dicho entonces que aunque los padres forman a los hijos, desde luego, la formación de los padres no es perfecta. Tiene también sus deficiencias, aunque hablemos, por ejemplo, de padres que muchos se esfuercen por educar a sus hijos en el temor de Dios, esos padres también van a tener deficiencias o vamos a tener deficiencias si dijéramos, todos tenemos aquí el deseo de educar a nuestros hijos en el temor del Señor y sin ánimo de adular, pero entre nosotros nos hemos esforzado en el sentido de que incluso pues tenemos colegio porque sabemos que es un llamado de Dios, parte nuestra, de formar a nuestros hijos. Entonces nos esforzamos en la educación de ellos, pero sobreentendemos que también nuestra educación tiene fallas. Sin embargo, cuando Dios se dirige al hijo, Dios está diciendo, mira, esto es independiente de cómo sean tus padres, de qué tan eficiente ha sido la formación que te han dado. Yo te encaro a ti. Si tú eres sabio, respondes bien, pero si no, entonces eres burlado. Entonces Dios, en alguna manera, podríamos decir, está, digámoslo, dialogando con el hijo y está diciendo, tú tienes tu grado propio de responsabilidad. Y decía, esto se entiende de hijos no muy pequeños. Por ejemplo, no vamos a hablar de niños de brazos, de niños muy pequeños, esos que apenas empiezan a caminar, por ejemplo, eh, no podemos decir es determinada edad o tal mes de ahí para adelante, no, pero simplemente basta decir que no se está hablando de hijos muy pequeños, porque cuando tenemos un niño de brazos, nosotros sabemos que nos sentimos totalmente responsables de la respuesta que ellos den. Ahí, cuando no hay ningún tipo de disciplina, no hay ningún tipo de corrección a niños que están entre los brazos, que están en los brazos, ya estamos dando la pauta. Mira, pórtate mal desde ahorita para siempre. Y ahorita yo no te puedo decir nada, menos te voy a decir cuando tengas 5, menos te voy a decir cuando tengas 10, menos te voy a decir cuando tengas 15. Es más, casi te propongo a los 20 me pegas tú, ¿no? Casi. Y estoy ya dando la pauta. Entonces, no se entiende este pasaje de hijos muy pequeños. Se entiende de niños, digámoslo así, que han desarrollado, por ejemplo, digo aquí, una cierta responsabilidad como para atender el consejo. Es decir, estamos hablando de niños no muy pequeños, pero que son hijos que ya pueden entender sabiduría. Y aquí entre los niños que tenemos, hay niños que son pequeños, pero que ellos saben ya que deben obedecer a sus padres. Por ejemplo, la misma conciencia, digamos, de nuestro hermanito Cuca, no es la misma, por ejemplo, de, de, de Abraham. Es más pequeño aún Abraham. Eh, eh, ¿Qué edad tienes? No, no, tú.
5. Ah, mira, él tiene 5. Entonces, su hermano tiene 1 año. Naturalmente, su hermano es mucho menor. Los padres, entendemos, son responsables de toda respuesta que da su hermano, el pequeño. Pero, por ejemplo, Cuca ya tiene un entendimiento y él sabe, yo, yo debo obedecer. Él sabe que le llaman, puede, desde luego, por la caída, y eso sucedió a todos los que ahora somos grandes, como hijos desobedecíamos, razón por la cual, pues en muchos momentos nos tenían que corregir. Pero en una edad, por ejemplo, como la de este niño, entendemos que ya hay un entendimiento de que se debe atender. Ya hay algo. Miren, es maravilloso cómo Dios se está refiriendo ahí a los niños, por ejemplo. Y decía que de muy pequeños no hablamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el término burlador no lo aplicamos a un niño muy pequeño. Como nos oiríamos nos escucharíamos muy extraños decir, a ver, Abraham hizo tal cosa, ¿no? Le dijeron que no, y luego agarró el juguete, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Y que digamos, míralo, es un burlador. No, no, no decimos así porque pensamos, es que es muy pequeño para pensar en eso. En cambio, ya vemos a un niño más grande y decimos, mira, le ordenaron que fuera rápido al baño, pero ya tiene mucho rato, está tirando allá el papel, o está haciendo maldades, está haciendo despropósitos, está diciendo cosas que no son correctas. Y entonces ya hablamos de otra naturaleza con respecto, por ejemplo, al niño de 1 año. Es diferente. Y entonces aquí el término burlador habla de una cierta capacidad de los hijos para evadir el consejo. Pero hay ya una cierta capacidad. Ya pueden hacer algo para decir, voy a evadir, no voy a hacer esto que me ordenaron, me saldré del camino, haré esta otra cosa. Bueno, y repito, pues con los muy pequeños no usamos esa terminología, porque precisamente son muy pequeños, ¿no? Sin embargo, de algo nos damos cuenta. Los niños de cierta edad, hablando de ya de edades más grandecitos, de cierta edad saben que deben obedecer a sus padres. Ellos ya tienen un determinado entendimiento, ya en sus conciencias está. Eso explica por qué niños, digamos, por ejemplo, por citar niños de 5 años, de pronto saben, mi mamá me mandó esto, no hice caso. Me dijeron esto otro y se sienten mal. Algunos, por ejemplo, lo expresan llorando. Es que no hice lo que me mandaste. ¿Ah? Tienen un determinado temor. Desde luego, entendemos que eso está relacionado, también aquí hay algo interesante, está relacionado con la enseñanza que se da a los hijos. No solo con lo buena o mala, o bueno o malo, eh, eh, no solo me refiero a decir, a ver, yo le enseño a mi hijo cosas que son buenas, sino a la cantidad me refiero. Miren, si se habla con ellos de forma constante, como que, digamos, se les sienta y por mucho tiempo se habla con ellos, entendemos que adelantan en su avance, adelantan en su crecimiento. Por ejemplo, es lo que hacemos con los niños aquí. Y es la razón por la cual cuando los niños de aquí, los adolescentes de aquí, por ejemplo, se relacionan con adolescentes de fuera, se relacionan con niños de fuera, ¿qué les dice la gente? Oye, tu hijo es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué sabe más cosas? ¿Por qué tiene conciencia de esto? O incluso son muy pequeños. ¿Cómo es que ya camina? ¿Cómo es que ya hace esto? Como aquí, por ejemplo, reciben enseñanza, lo sienta un profesor, una profesora, a 1, 2, 3, ya yendo a más, salvo creo que es el grupo de cuando en alguna de las clases se une secundaria y prepa. Y ya son, parece que 7 alumnos, parece que 7, ¿no? Es el número mayor, pero en lo demás, aquí los grupos, el que más tiene, no sé si sean las niñas Vicky, son 3, ellas de grupo,
bueno, Irán es uno, los niños es tres allá. Sí, creo que es tres lo más. ¿Acaso cuando se llegan a juntar algunos, cuatro forman? El grupo de Jocabé son tres niños. Pero digamos cuatro, no es como he dicho que pues crecimos en la escuela pública en medio de 50 niños, ¿no? Y hay alguno con asmas atrás y el maestro dando clase y el otro ahogándose. Pero no, acá en nuestro caso es un grupo menor y los profesores, si bien es cierto, les hablamos de cuestiones, por ejemplo, geográficas, cuestiones de matemáticas, etcétera, desde una perspectiva cristiana. No obstante, siempre se está hablando del carácter de ellos, de la respuesta de ellos, de cómo deben decir las cosas, cómo deben pedir las cosas, aparte de que acceden a otros conocimientos. Pues aquí desde muy temprana edad empiezan a manejar la vajilla. Y pues de pronto también cuando hemos tenido visitas les sorprende cómo niños muy, muy pequeños ya pueden comer con una vajilla, pueden tomar un vaso de vidrio y tomar agua, ponerlo en su lugar. Es algo que sorprende. Pero ¿esto a qué se debe? Más tiempo les damos para enseñar, para enseñanza, los avanzamos. ¿Ah? No es lo mismo que le demos a un niño, por ejemplo, clase de fútbol 2 horas, a darle 8 horas. Le damos 8 horas, pues lo vamos a preparar como un deportista más apto que aquel que recibe 2 horas. Aun cuando el otro se diga, tiene talento, sí, pero si solo su práctica es de 2 horas y el otro tiene 8 horas, este va a llegar más lejos, sin duda. Aquí, gracias al colegio, decía, a los niños los vamos en cierta forma avanzando. ¿Sí? En muchos casos, por ejemplo, en muchas casas, hablamos en general, ¿sí? En general, en nuestra ciudad, por ejemplo, en muchas casas, los niños ciertamente reciben consejo de pronto por alguna cosa, que si se ensució, que no hizo tarea, si rezongó, de pronto algo les dicen, los envían a la escuela, les dicen algo, algún consejo el profesor, pero lamentablemente es escaso lo que están recibiendo en comparación con esa tarea de decir, vamos a formarlos en el temor del Señor todo el tiempo que nos sea posible. Es muy diferente la tarea. Entonces de allí van aprendiendo muchas cosas, van aprendiendo muchos otros temas, más aún como no estamos, por ejemplo, ceñidos a la enseñanza que se propone, por ejemplo, por la Secretaría de Educación Pública, sino que lo hacemos desde una perspectiva cristiana. De ahí los conocimientos que van adquiriendo los niños, pero en muchos sentidos. Y bueno, decía esto porque en nuestro caso, por ejemplo, el colegio y cada familia los adelanta. Y algo similar podríamos ver como en la gente mayor. Miren, si una persona mayor va a una iglesia donde poco le enseñan, poco avanza, poco crece. En cambio, va a una iglesia donde se afirma mucho la enseñanza, esta es constante, es natural, avanza más. Lo mismo sucede con los niños, por eso miramos incluso diferencias entre ellos. Miren, un niño que es hijo único, lo tienen ahí, casi lo tienen como en conservación, sí, para que no se golpee, traje de astronauta y demás. Pero tiene 5 hermanos, se junta con otros niños, de pronto habla rápido. Mientras aquel que es único dice, dice, pa, 8 años, 2 meses, papá. No, en cambio acá está con otros niños, ya, papá, oye, pero está muy pequeño, ¿cómo habla? Sí, mira, este ya tiene tal edad, mira, ya incluso ha dejado hasta el pañal en cierta edad temprana, ya se va formando una disciplina. Vemos, por ejemplo, el fruto del colegio en conjunción con las familias, que es trabajo que hacemos. Bueno, nos damos cuenta de los mismos niños en general, cuando se juntan con otros niños, sobre todo que son más grandes, hablan más rápido, entienden más rápido los juegos y muchas otras cosas. Aquí, por ejemplo, luego hasta nuestros niños juegan a las luchas. Y de pronto vemos un niño que tiene 3, que tiene de pronto habilidades para luchar como si tuviera 7 u 8 años.
¿Por qué? Porque es la manera de relacionar. Recordarán los que somos grandes, algunos, cómo aprendimos a andar en la bicicleta, ¡ah! Y sangradas y todo, y así andábamos, ¿no? Ahora eso ya la gente no piensa así, hay que ir con todo el equipo, el casco, todo el traje, la bicicleta inflable y sobre una alfombra, entonces pues avanza menos, hay menos habilidad. Pero bueno, esto digo porque los niños por convivir con otros niños avanzan más rápido. Entonces miramos ciertamente que Dios ha dado a cada hombre capacidad y a cada niño capacidad, pero también esta capacidad se desarrolla si más tiempo dedicamos a formar, a darla, y a explotarla, digamos. Si poco tiempo dedicamos, el avance naturalmente es menor. Entonces, por eso decía, los niños que conviven con otros hablan más rápido. Los niños, por lo común, en nuestros tiempos estamos viendo que muchos niños que son hijos únicos, en muchos de los casos, tardan más para hablar. ¿Por qué? Porque la convivencia es menor. Dios ha hecho al hombre para estar en conjunto con otros. Bueno, eh, y decía esto porque esta responsabilidad de los hijos, un punto que toqué el rato atrás, esta responsabilidad que Dios le asigna a los hijos es independiente de la buena o mala formación que le den sus padres, de la poca o mucha enseñanza que le den sus padres. O sea, pues para pronto, hermanos, miren, el hijo sabio obedece. No, pero es que mi papá tiene este defecto o el otro. No, el hijo sabio obedece el consejo. Oh, pero es que mi mamá este detalle tiene. No, el hijo sabio atiende el consejo. No, pero es que mi papá sí, o tiene mucho conocimiento y me dio, o bien tengo un papá que tiene poco conocimiento y no me ha dado gran formación. Dios le está directamente, se está acercando al hijo y está diciendo, el hijo sabio atiende el consejo del padre, el burlador no. Es algo maravilloso porque la escritura nos confronta y dice, tú eres corazón. Tú eres corazón. Y nosotros como corazón respondemos. Es decir, Dios está dirigiéndose al corazón del joven, al corazón del niño que tiene ya esa capacidad de atender el consejo. Dios se está acercando y está diciendo, ¿actúas como sabio o actúas como necio? En este caso, como burlador. Está hablando de la disposición del corazón. Y aquí aclaramos, porque este asunto del corazón es tan importante, que no debemos pensar que aquí, por ejemplo, se está hablando de solo escuchar. Porque alguien podría decir, mira hijo, de lo que se trata es de que cuando tu papá hable, tú lo oigas, tú lo escuches. Si bien es cierto, tiene que ver con oír, pero es algo más profundo. Porque se puede oír algo y no atenderse, no llevarse a cabo lo que se está escuchando. Incluso yo puedo, como hijo, escuchar sin voluntad o digamos de malas el consejo de mi papá. O solamente escucharlo por compromiso. Y lo mismo, yo podría tener una disposición determinada, una postura corporal así, muy derechito. Papá va a hablar y el hijo parándose derechito, casi haciendo así. Sí, no es el asunto de la postura, no es la postura corporal lo que está tratando ahí, o el rostro, que va a hablar tu papá y me paro derecho ahí así. No es ese asunto que está tratando ahí. Es más profundo, es la disposición de toda mi vida, es la disposición que abarca todo. Que yo como hijo tengo que atender el consejo, pero con mi corazón. Y en ese sentido la escritura va más allá de un consejo temporal diciendo, cuando oigas a tu papá, ponte derechito, ve, lávate antes la oreja. Eso no está diciendo la escritura, es mucho más profundo. Atiende con el corazón el consejo de tu padre. Y miramos en la escritura
el ejemplo de Jesús, pero perfectamente, perfectamente. Dice, yo no voy a decir más que lo que me ha mandado decir mi Padre. Jesús es responsable de eso. Y eso es algo que queda a los niños. Y ahora para dirigirme un poco a los niños que están aquí. Miren, en el caso de los niños, aquí hay algunos que ya pueden entender, desde luego los de 1 año, 2, pues es difícil, pero ya más grandecitos, sí ya pueden escuchar esto. Miren niños, si quiero a mi mamá, la tengo que obedecer. O sea, hablando a los niños de forma muy sencilla. A ver, ¿tú quieres a tu mamá? Si tú quieres a tu mamá, la tienes que obedecer. ¿Quieres a tu papá? Lo tienes que obedecer, pero lo tienes que querer. A ver, si quiero mucho a mi mamá, si yo quiero mucho a mi mamá, haré todo lo que me dijo, pero lo hago pronto. No digo, espérame mamá, ahorita, nada más que acabe de jugar, espera, es que estoy haciendo esto, luego voy. No, 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 no. Es atendiendo, es decir, obedeciendo pronto, obedeciendo pronto. Papá me mandó algo, lo hago antes que otra cosa. Así como cuando a los niños les van a dar un premio. Hagan de cuenta que aquí tengo, no sé, algún muñequito que le traje y ya le digo, a ver aquí, mira, pues que te voy a dar tu Calimán. A ver, Calimán, eso para que se vea que es de años atrás el sermón. Te voy a dar tu Calimán, a ver, pero vas a estudiar, ¿y qué hacen los niños, hermano? Sí, 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 te lo prometo. Bueno, pero a ver, vas a obedecer todos los días y antes de que uno termine de hablar, ¿qué dicen? Sí, todos los días te lo prometo. Pues eso, sin su Calimán, es lo que los niños deben hacer. Ajá, o sea, todos nuestros niños, obedecer en la primera. A papá, mamá, los profesores en el colegio. ¿Sí? Y miren, hoy un buen día viene porque recientemente fue Día de las Mamás, pero aquí las mamás tienen una función interesante, son mamás, no solo dan a luz, también enseñan a los niños. Entonces esto es grandioso porque tenemos el privilegio de cumplir, pues ciertamente con deficiencias, pero estamos cumpliendo la demanda divina de enseñarás a tu hijo. Y lo estamos haciendo mamás y papás. Y nos estamos esforzando, ya decía, si bien es cierto, con deficiencias, quisiéramos hacerlo aún mejor. No obstante, estamos en esa tarea y nos esforzamos día a día en hacerlo. Pero decía que aquí tenemos una especial valoración por las hermanas, porque esas mismas hermanas que dan a luz hijos, vienen aquí al colegio y enseñan no solo a sus hijos, sino a los demás niños. Y eso es un trabajo para nosotros de mucha valía. ¿Ah? Esto desde luego no hacemos como en el mundo, ¿verdad? La madre es la madre y casi como un tipo de idolatría a lo que se llega en algunos casos, no digo que sea así en todo, pero en muchos casos se llega así a la idolatría. Pero aquí decía, reconocemos el papel, la labor de la mamá, porque también está formando a los hijos. Y eso para nosotros no es algo que queda sin valor. Pero decía esto por los niños, que así como cuando a ustedes niños les prometemos un dulce y cómo están tras de nosotros. Ajá, todo el día. Si a un niño, mira, acuérdame mañana, ni siquiera hay que decirle acuérdame. Nada más basta decirle, mañana te doy un dulce. Para que a los, al minutito que estén libres, ¿te acuerdas de que mañana es lo del dulce, verdad? Sí, sí, sí. Al minuto otra vez, ¿verdad que el dulce me lo vas a dar mañana? Y así nos pueden decir 70 veces, o casi como bíblicamente, 70 veces 7, y sí lo cumplen. Todo el día hasta el siguiente día, ¿verdad? El dulce, y ahí están. Ya nos vamos a ir todo, y el niño curiosamente ahí sí se da el tiempo, se organiza, si ha de entrar al sanitario, dice, no, ahorita entro, ¿por qué? Es que se me va a ir al hermano, me prometió un dulce. Ven, hermanos, cómo allí sí son capaces de organizarse.
Y por eso nuestros hijos que escuchan deben saber que así como se esmeran para recibir ese dulce, se deben esmerar para obedecer a su mamá y obedecer a su papá pronto. Casi decir, mi mamá me mandó que guardara mis juguetes, lo voy a hacer ya, quiero ya acabar esa tarea, la quiero cumplir ya, así como cuando van a recibir su dulce. ¿Qué no se hace por una paletita de pollo rostizado? Lo que sea, lo que sea. En estos días de calor, una paletita de cerveza. Oh, con lo que sea correr, ¿no? ¿Sí? Ah, pues así, eso, independientemente de todo premio, así. Mamá, voy a hacer esto. Papá, sí, así como dices tú. Nuestros hijos deben saber que así deben obedecer, les den o no regalo. Quiero a mi mamá, la muestra de que quiero a mi mamá es que la obedezco. La muestra de que quiero a mi papá es que lo obedezco, pero que obedezco a mi mamá rápido, ya. No le digo, espérate, es que estoy, no, voy pronto. Así a los niños, me estoy dirigiendo ahora a los niños. Eh, eh, aquí los niños deben saber, deben obedecer y entender que es muy importante que mamá esté bien. Yo no debo hacerla enojar. Papá debe estar bien. Yo no debo hacerlo enojar desobedeciendo. Papá no tiene que estar esperando hasta que yo le obedezca. Mamá no tiene que estar esperando hasta que yo le quiera obedecer. Le voy a obedecer pronto. Y esto también para los niños tiene que ver en que no hagamos que mamá se ponga triste. No hagamos que papá se ponga triste porque no le obedecemos. Luego no solo eso, para los niños, miren, como niños tenemos que fijarnos más, qué le gusta a mi mamá, qué le gusta a mi papá. Y yo entonces tratar de ayudar. Por ejemplo, si soy niño y digo, ay, mamá me manda varias cosas, no le obedezco, pero corté un foamy y le puse te quiero y le dibujé una flor. Eso no le ayuda a mamá, porque es basurita que se va a tirar. Eso no le ayuda a mamá. ¿Qué le ayuda a mamita? ¿Qué le ayuda a papá, a papaito? Que yo lo obedezca pronto. Eso es lo que ayuda. Papá, lo que me digas, eso voy a hacer. Y lo voy a hacer pronto, así como me lo dices. No voy a ponerme a llorar ni a, no, yo no quiero esto y a echarme al piso. No, me mandas esto, lo voy a hacer pronto. Vamos a pedirle a algún niño al que consideren que sea de buena edad que nos lea Juan 5:19. Ahora vamos a pedirle a Ani, que tiene voz, bueno, la de la voz creo que es Dana, ¿verdad? Pero a ver si Ani nos hace una, una imitación de más o menos Elizabeth, así, hola pastor, así fuerte. Juan, el Evangelio de Juan 5:19. Ay, gracias. Miren, hermanos, qué hermoso pasaje. Todo lo que hace el Padre, igual lo hace el Hijo. Y el Hijo no hace más que lo que hace el Padre. El Señor Jesús, para todos los niños, el Señor Jesús era muy obediente al Padre y está diciendo, todo lo que papá dice, eso hago. Todo lo que papá ordena, rápidamente lo hago. Y lo hace con amor, con toda la entrega, porque el Señor Jesús se entregó con todo. Entonces de pronto los niños reciben una orden que dice, esto no me gusta, cuesta trabajo, a ver, acaba tu plana, ¿ah? A ver tu plana de esto que tienes que hacer, oh, qué trabajo, como los mismos muchachos, ¿no? Que, a ver, hijo, las tablas, y pues ya dicen, a empezar, ciertamente pesa decir, esta semana tengo que llenar un cuaderno de 200 hojas, sí, pero hay que recordar, el Señor Jesús entregó su vida.
Entonces los niños deben saber que Jesús con todo obedeció. Entonces los niños deben pedir a Dios, deben estar orando y diciendo, Dios, ayúdame a que yo obedezca a mi mamá, pero tú ayúdame y yo con esto estoy obedeciendo a mamá. Voy a estar pendiente de lo que dice mamá, de lo que dice papá, estar al tanto de obedecerlos. Esa es la palabra para los niños. Aquí a los niños Dios los está confrontando. El hijo sabio atiende el consejo del padre, pero lo atiende desde lo más profundo de su corazón. Entonces, concluyo diciendo, la escritura en sus páginas habla del deber de atender las palabras de los padres, en el caso de los hijos. No hablamos ahora de por qué y qué se conseguirá. Este pasaje no habla de eso. Mira, ¿qué ganarías de obedecer a papá? ¿Qué ganarías de obedecer a mamá? ¿Cómo te iría en el futuro si obedeces a papá? Eso no está tratando ahora el pasaje. Está hablando de la disposición de nuestro corazón, de aquello que decía el apóstol Pablo y de lo que Jesús nos dio ejemplo, porque dice, no digo más que lo que mi Padre me manda, no hago más de lo, no hago sino lo que el Padre hace, hago como el Padre. Y el apóstol Pablo dice unas palabras hermosas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Que el Señor bendiga su palabra.